Cómo invertir de forma diversificada en el mercado. Hay una herramienta muy práctica que se llaman los ETF o Exchange Traded Funds, que lo que nos permite es, a partir de la compra de un solo activo, acceder de alguna forma a una cartera diversificada con respecto a lo que maneja ese ETF. ¿A qué me refiero con esto? Esto significa que, por ejemplo, si queremos comprar un ETF que está centrado en autos eléctricos, podemos ver la cartilla del ETF de este activo y vamos a ver en qué empresas invierte y en qué porcentajes. Y cuando compramos un activo de este ETF, estamos accediendo a esa cartera diversificada. De esta forma, lo que podemos hacer es, con una sola compra a bajo costo, porque la comisión suele ser bastante baja, acceder a una cartera diversificada de muchas compañías distintas, que lo cual nos costaría mucho más dinero si tenemos que comprarlas nosotros de forma diversificada, no solo por términos de comisiones, sino en la cantidad de dinero que precisamos. Es decir, si uno, por ejemplo, quiere comprar compañías como Tesla, NIO y muchas otras eléctricas como Lucid o muchas otras eléctricas, vamos a tener que gastar más dinero en comisiones, porque por lo menos vamos a tener que comprar una acción, o si es fraccionada podemos comprar medio acción, por ejemplo, de alguna de estas empresas y pagar comisiones por cada empresa que compremos. En cambio, cuando compramos a través del ETF, pagamos una comisión única, que sería los costos que implica ese ETF en particular, que están descritos en su cartilla normalmente. Entonces, de esta forma podemos acceder a través de esta herramienta a una cartera diversificada. Este tipo de herramienta es muy práctica y muy útil porque nos permite acceder a un sinfín de ETFs donde siguen distintos sectores o índices o commodities. A modo de ejemplo, tenemos ETFs que siguen divisas, tenemos ETFs que siguen commodities como pueden ser petróleo, gas, oro. También tenemos ETFs que siguen no solamente los commodities, sino también las empresas con respecto a un commodity, como puede ser, por ejemplo, ETF de mineras de oro. También tenemos ETFs que siguen índices, como pueden ser el QQQ, como puede ser el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq. Entonces, de esta forma tenemos acceso a un sinfín de ETFs que nos permite acceder a distintos sectores o distintos subgrupos, commodities, divisas, lo que uno quiera. Además de esto, lo que tenemos es que es una herramienta que, si invierte en acciones que pagan dividendos, también pagan dividendos. Entonces, si uno quiere acceder a tener ingresos pasivos y además seguir un sector en particular, no tiene por qué exponerse a una sola compañía. Ahí se facilita la gestión del riesgo. Es decir, en vez de invertir, por ejemplo, en una sola compañía de, por ejemplo, una minera de oro, invertís en la mayoría de las mineras de oro o cierto sector incluso. Hay tanta diversificación de ETFs que lo que tenemos es, por ejemplo, ETFs de mineras de oro de gran capitalización, ETFs de mineras de oro de baja capitalización. Entonces, lo que uno puede hacer de esta forma es centralizar muy bien es decir, segmentar muy bien su inversión en el sentido de que puede ver exactamente lo que quiere invertir y además, si es que recibe dividendos por esa inversión, poder recibirlo de esa forma. Es muy práctico, es una herramienta muy interesante y que se utiliza mucho. Obviamente que tiene sus desventajas como los costos de mantenimiento y demás, y eso lo pueden ver en la cartilla del ETF, pero bueno, en general suele ser bastante mejores sus ventajas que desventajas, por lo menos en mi opinión, en lo que respecta a poder invertir a partir de un solo activo en una cartera de activos. Eso es la gran ventaja que tenemos. Por ejemplo, tenemos un sinfín, por decir un ejemplo, tenemos ETFs donde se centraliza en gran crecimiento o ETFs de inteligencia artificial, es decir, compañías que se dedican a la inteligencia artificial, ETFs de impresión 3D, o sea, tenemos ETFs de muchísimos rubros, es muy práctico para hacer seguimiento, real estate, por ejemplo, es otro. Entonces, en ese sentido sirven bastante y además tenemos otra ventaja en particular, que es la de facilitar el análisis y la investigación de cómo les fue a ciertos sectores en cierta cantidad de tiempo. Por poner un ejemplo, si yo quiero saber cómo le fue al sector del real estate, de las empresas que hacen construcción, el año pasado, simplemente me pongo a buscar los ETFs de real estate o de constructoras del año pasado, cómo les fue, cómo crecieron, y ahí puedo ver más o menos cómo les fue al sector. Lo mismo con el sector, por ejemplo, de la inteligencia artificial o el sector de los autos eléctricos o el sector de la energía. Y además, como dije antes,
Esto además se diversifica mucho más y se segmenta mucho más en el sentido de que, por ejemplo, puedo ver compañías de energía de baja capitalización. No quiero solamente invertir en las grandes. Yo pienso que, por ejemplo, va a haber mayor demanda de energía, por lo tanto, las empresas más pequeñas tienen más capacidad de crecimiento en lo que es el sector energético. Entonces quiero invertir solamente en las compañías de energía de baja capitalización. Y de esa forma puedo segmentar muy bien mi inversión. Y no solamente en sectores en particulares, sino si uno quiere hacer también inversiones en índices, por ejemplo el S&P 500 o Nasdaq o el Dow Jones, puede invertir de esa forma también. Entonces es una herramienta muy útil cuando uno quiere no exponerse demasiado a una sola empresa o a una sola compañía, o no quiere comprar un activo de cada una de las empresas gastando dinero en comisiones sin sentido. Así que en ese sentido es una herramienta muy útil. Y ahora, lo que si a ustedes les interesa que hable un poquito más de este tema, les puedo mostrar algunos ETFs muy interesantes en lo que respecta a este año según el crecimiento y la proyección que tuvieron. Si les interesa este tipo de cosas, me lo dejan en los comentarios, porque este es un tipo de video nuevo que estamos haciendo. Generalmente hago análisis de trading y de proyectos de inversión, pero ahora quiero sumar también algunos educativos con respecto al mercado de acciones, porque es un sector muy interesante que veo que muchos no conocen y están más metidos, por ejemplo, en las criptomonedas. Entonces quiero ampliar un poco la oferta en ese sentido, así que para que entiendan y conozcan un poco más de otras cosas. Si les interesa esto, me dejan su like, su comentario, si quieren que hable de algunos ETFs interesantes, y nos vemos como siempre en el próximo video. Yeah. Please don't